Mi esposa me dijo en la cena, es mejor si no vienes a la cabaña esta Navidad. Mi madre dijo que has estado muy difícil. Así que la pasé solo en mi casa. Pero exactamente a las 12:12 de la mañana, mi hijo llamó en pánico, papá, tu nombre está en la aplicación de noticias CNBC. ¿Qué demonios hiciste? Mi esposa pronunció la sentencia sobre la pasta. No fue una pelea, ni siquiera levantó la voz, solo era Margot sentada frente a mí en nuestra propia mesa de comedor en nuestra casa de piedra rojiza en el Upper West Side, enrollando espaguetis alrededor de su tenedor como si estuviera discutiendo un cambio en los planes del fin de semana. Clifton, creo que es mejor si no vienes a la cabaña esta Navidad. Mamá dijo, has estado muy difícil últimamente, y simplemente creo que todos necesitan unas vacaciones pacíficas, punto. Dejé mi tenedor. La miré y le dije, está bien. Eso fue todo. Sin discusiones, sin súplicas, sin escenas. Dije, está bien. Y me serví más vino. Y terminamos la cena. Y fui a mi oficina y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en los 22 años que acababa de ver disolverse en algún lugar entre la canasta de pan y el menú de postres. Pero esto es lo que Margot no sabía cuando dijo eso. Esto es lo que su madre, Beverly Harwell, no sabía cuando aparentemente le dijo a su hija que yo era difícil. Y esto es lo que nadie de la familia Harwell entendió cuando empacaron su equipaje de diseñador y condujeron hasta esa cabaña de $3 millones en las montañas Catskills para pasar la Navidad sin mí. A las 12:12 de la mañana del día de Navidad, mi hijo Ethan me llamó desde esa cabaña, con la voz 2 tonos más aguda de lo que jamás la había escuchado. Papá, tu nombre está en la aplicación de noticias CNBC en este momento. ¿Qué demonios hiciste? Antes de decirles lo que sucedió a las 12:12, necesito decirles quién soy, no la versión que Margot describió a su familia, sino la real. Mi nombre es Clifton Reeve. Tengo 52 años. He trabajado en capital privado durante 26 años. Y durante los últimos 11 de esos años, he dirigido mi propia firma desde el centro de Manhattan, Reeve Capital Partners. Manejamos un poco menos de $4.000 millones en activos a través de atención médica, infraestructura y tecnología emergente. Construí esa firma desde una operación de 12 personas en una oficina alquilada en Park Avenue South hasta convertirla en algo que emplea a más de 200 personas y tiene oficinas en Nueva York, Chicago y Austin. Crecí en Dayton, Ohio. Mi padre trabajó en la línea de ensamblaje en una planta de General Motors hasta que cerró y luego condujo un autobús escolar durante 20 años después de eso. Mi madre limpiaba oficinas por la noche y vendía productos Avon los fines de semana para que yo pudiera ir a la universidad sin deudas. Obtuve una beca para la Universidad Estatal de Ohio, luego una maestría en Administración de Negocios en Wharton con una combinación de préstamos y esfuerzo duro. Y me mudé a Nueva York a los 25 años con un buen traje y la determinación de nunca más ver cerrar una planta y llevarse consigo la dignidad de mi padre. Les digo esto porque la familia de Margot, los Harwell, tenían dinero antes de poder caminar. El padre de Beverly Harwell era un desarrollador de bienes raíces en Connecticut. El nombre Harwell estaba en un edificio de su club de campo antes de que Beverly naciera. Cuando Margot y yo nos casamos hace 22 años, ya me iba bien, pero yo era dinero nuevo, hecho a mí mismo, y sin importar cuántos ceros agregara a mi patrimonio neto, Beverly Harwell me miraba de la manera en que la gente mira los muebles que no eligieron ellos mismos. Cortésmente tolerante, vagamente incomodada. Durante 22 años, sonreí a través de ello. Durante 22 años, llevé a la familia en avión a la Toscana. Pagué las escuelas privadas de Ethan y de nuestra hija Sophie sin decir una palabra. Fui el anfitrión del Día de Acción de Gracias para 18 personas y de las fiestas de Navidad para 30. Soporté los comentarios de Beverly sobre cómo la gente de Clifton tenía una forma tan interesante de hacer las cosas. Y nunca dije una palabra porque Margot valía la pena. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Necesito contarles sobre los 18 meses anteriores a esa cena porque la cena no surgió de la nada, aunque se sintió como si así fuera. 18 meses antes de que Margot me dijera que no fuera a Navidad, una compañía llamada Harwell & Vale solicitó una reestructuración de emergencia. Harwell & Vale era la firma del hermano de Beverly Harwell. Gordon Harwell había pasado 40 años construyendo una operación regional de bienes raíces comerciales con sede en Stamford, Connecticut,
con propiedades en el área de los 3 estados. Gordon tenía 68 años, era astuto, terco y había logrado navegar a través de 3 ciclos de mercado basándose en su reputación y relaciones personales. Pero el cuarto ciclo, el aumento de las tasas de interés, el estrés de los bienes raíces comerciales y el aumento de las vacantes de oficinas después de la pandemia, atrapó a Gordon en una posición de la que no podía maniobrar para salir. Necesitaba capital rápido. Vino Arib Capital Partners. Quiero ser honesto sobre esta parte porque es importante para todo lo que viene después. Cuando Gordon Harwell entró a mi oficina un martes de abril, yo ya conocía los números. Mi equipo había hecho el análisis preliminar antes de la reunión. Harwell & Vale tenía una cartera de aproximadamente $240 millones en propiedades comerciales, en su mayoría parques de oficinas suburbanos y centros comerciales en Connecticut, Nueva Jersey y la parte baja del estado de Nueva York. Alrededor del 60% de esa cartera estaba rindiendo. El otro 40% estaba sangrando. La firma necesitaba una inyección de capital de entre 70 y 90 millones de dólares para estabilizarse, refinanciar sus activos en problemas y ganar tiempo para ejecutar una venta ordenada de las propiedades de bajo rendimiento. Gordon se sentó frente a mi escritorio y habló durante 1 hora. Fue encantador. Tenía experiencia. Realmente creía que su cartera tenía un camino a seguir. Y no dejaba de decir una versión de la misma oración: somos familia, Clifton. Podemos llegar a términos que funcionen para todos. Escuché todo lo que dijo y luego le dije que no. No porque quisiera lastimar a Gordon, no porque tuviera algo en contra de él personalmente, sino porque el análisis era claro. El 40% de su cartera en problemas no se iba a recuperar en el marco de tiempo que su estructura de deuda permitía. El mercado de oficinas suburbanas en Connecticut no iba a regresar. Lo que Gordon me pedía que hiciera era verter 90 millones de dólares del capital de mis inversores en una situación en la que la ventaja era modesta y la desventaja era una pérdida total. Soy un fiduciario. Manejo el dinero de otras personas. Los fondos de pensiones de los maestros están en mi cartera. Dotaciones, cuentas de jubilación. No tengo el lujo de invertir basándome en los arreglos de asientos de las cenas navideñas. Le dije a Gordon que no podía hacer el trato tal como estaba estructurado. Le dije que potencialmente podría considerar un rescate más pequeño y dirigido del 60% que si rendía si él estaba dispuesto a vender los activos en problemas rápidamente y aceptar términos que protegieran primero a mis inversores. Gordon se puso de pie. Fue muy educado. Dijo que lo pensaría. Nunca volvió a llamar. En cambio, llamó a Beverly. Y Beverly, solo puedo suponer, tuvo una conversación muy larga con Margot. Lo noté alrededor de mayo. Margot comenzó a describir las cosas que yo decía de manera diferente a como las había dicho. Yo había mencionado que la situación de Gordon era complicada y ella transmitía que yo había sido desdeñoso con su tío. Había explicado mi responsabilidad fiduciaria hacia mis inversores y de alguna manera eso volvió a mí como que Clifton anteponía los negocios a la familia como siempre. Para julio yo era difícil. Para octubre me estaban excluyendo de los eventos de la familia Harwell a los que había asistido previamente durante 2 décadas. Una cena de cumpleaños en Greenwich, una reunión de otoño en Connecticut. Margot volvía a casa de estos eventos con una expresión particular en su rostro, cerrada, resuelta, como si le hubieran dado instrucciones. Traté de hablar con ella sobre esto directamente en noviembre. Me senté en esa misma mesa del comedor y le dije: Margot, necesito que entiendas lo que pasó con tu tío. Necesito explicarte a qué me dedico realmente y por qué no pude invertir en un trato que les habría costado su dinero a mis clientes. Ella me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Gordon casi lo pierde todo, Clifton. Vino a ti por ayuda y lo rechazaste. Mamá cree que podrías haber estructurado algo diferente si hubieras querido. Beverly no entiende cómo funciona el capital privado. Ella entiende de familia. Y ese fue el final de esa conversación. 3 semanas después, sobre un plato de espaguetis, me quitaron la invitación de Navidad. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido tu carácter definido por personas que no entienden lo que haces, si alguna vez te han llamado frío o difícil o demasiado enfocado en el dinero, por personas que se benefician todos los días del dinero que has ganado.
Entonces necesito que te quedes conmigo porque lo que sucedió después no es lo que ninguno de nosotros esperaba. Y antes de decírtelo, quiero pedirte que te suscribas a este canal, le des me gusta a este vídeo y dejes un comentario abajo contándome sobre una vez en que alguien malinterpretó tu intención de manera tan completa que ni siquiera sabías por dónde empezar a explicarte porque esa sección de comentarios está a punto de estar muy llena. Suscríbete, dale me gusta, comenta. Leo cada uno de ellos. Ahora, volvamos a la víspera de Navidad. Pasé la víspera de Navidad solo de una manera en que no había estado solo en 22 años. Nuestra casa de piedra rojiza en la calle 83 Oeste tiene 4 pisos. Margot y yo la compramos en el año 2009 cuando el mercado estaba débil y pasamos 3 años renovándola. Hay una biblioteca en el segundo piso que construí específicamente para los libros que he estado coleccionando desde la escuela de posgrado. Estantes de nogal oscuro, una silla de lectura de cuero que le encargué a un artesano en Vermont, una chimenea que en verdad funciona correctamente. En cualquier otra víspera de Navidad, esa habitación estaría llena de ruido con Sophie y Ethan discutiendo sobre qué película ver, y Beverly Harwell sosteniendo una copa de algo caro y mirando mis estanterías como si estuvieran organizadas incorrectamente. En esta víspera de Navidad, solo éramos la chimenea y yo. Margot había conducido hasta la cabaña de los Harwell en Woodstock, Nueva York el día anterior, una casa de 4 dormitorios de cedro y vidrio que la familia de Beverly había poseído durante 30 años. Encaramada sobre un embalse congelado con vistas que la revista de diseño arquitectónico había fotografiado una vez. Ethan había conducido por separado desde Boston, donde estaba terminando su segundo año en la Facultad de Derecho de Harvard. Sophie había tomado el tren desde Filadelfia donde estaba haciendo su residencia en medicina pediátrica en el Hospital Infantil de Filadelfia. Yo mismo había empacado sus regalos, los había envuelto y los había dejado en el pasillo delantero con una nota. Me senté en la biblioteca y leí. Comí las sobras de comida china. Me serví 2 copas de un vino Barolo del año 2015 que había estado guardando para algo y me las bebí ambas. Alimenté a nuestro perro, un Golden Retriever de 12 años llamado Prospect, que no tenía ninguna opinión sobre la dinámica familiar y mantuvo su cabeza en mi regazo toda la noche. Estaba dormido a las 11 de la noche. El teléfono sonó a las 12:12 de la mañana. Sé la hora exacta porque había puesto mi teléfono en la mesita de noche boca arriba, y cuando se iluminó con el nombre de Ethan, los números fueron lo primero que vi. Respondí al segundo timbre. Papá. Algo en su voz me despertó más rápido que el timbre. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Todos están bien. Físicamente bien. Pero papá, tu nombre está en la aplicación de noticias CNBC en este momento. Recibí una alerta. Dice. Hizo una pausa. Podía escucharlo respirar. Podía escuchar la cabaña en el fondo. Las voces bajas de personas que habían sido despertadas. Dice que RIP Capital Partners ha presentado una oferta competidora por la participación mayoritaria en Harwell and Vale. Papá, ¿qué hiciste? Me senté en la cama. Prospect levantó la cabeza y dije con mucho cuidado, Ethan, necesito que me leas el titular exacto. Lo leyó. Cerré los ojos y luego dije algo que no había planeado decir, algo que surgió de 22 años de ser llamado difícil y 18 meses de ser borrado silenciosamente de una familia a la que había amado y apoyado y para la que me había presentado por completo. Ethan, dije, despierta a tu madre. Dile que me gustaría hablar con ella y dile que verifique en qué fecha presentó Gordon esos documentos de reestructuración. Dile que verifique que acreedor figura como la parte principal garantizada en la cartera de Harwell and Vale hasta hace 3 días. Silencio en la línea. Papá, ¿hablas en serio en este momento? Feliz Navidad, hijo. Esto es lo que Margot no sabía. Esto es lo que Beverly Harwell no sabía. Esto es lo que Gordon Harwell, en todos sus 40 años de hacer tratos, debería haber sabido, pero no sabía porque había pasado esos 40 años siendo el nombre Harwell en la sala y asumiendo que eso era suficiente. Cuando Gordon vino a mí en abril y le dije que no podía invertir en su cartera en problemas, lo decía en serio. No podía verter el capital de mis inversores en un mal negocio solo porque su hermana era mi suegra.
Pero no dejé de pensar en Harwell and Vale porque el 60% de su cartera que rendía, las propiedades bien ubicadas, los activos estabilizados, los edificios y mercados que realmente se estaban recuperando, esos eran genuinamente valiosos. No al precio que Gordon quería y no envueltos alrededor del peso muerto de los activos en problemas, sino separados, limpiados, recapitalizados adecuadamente. Había un negocio real allí. Hice que mi equipo pasara 3 meses construyendo un modelo en silencio sin involucrar a Gordon porque Gordon había dejado en claro que no estaba interesado en ninguna solución parcial. Lo que identificamos fue esto. Si los activos en problemas se vendían o se devolvían a los prestamistas garantizados, lo cual era cada vez más probable dada la forma en que iba la reestructuración, y si un comprador entraba por la cartera de rendimiento con la base correcta, se podría ensamblar algo que valdría significativamente más que la suma de sus partes. El equipo de gestión correcto completo, la estructura de capital correcta, una retención de 3 a 5 años. Pasé el otoño construyendo ese caso. No le dije a Margot porque, francamente, para octubre, Margot había dejado de preguntarme sobre mi trabajo. Y no le dije a nadie en la familia Harwell porque esta no era una transacción familiar. Este era un análisis de negocios con una tesis de inversión potencial. 3 días antes de Navidad, mi equipo presentó una oferta sustancial a través de los canales adecuados al proceso de reestructuración supervisado por el tribunal que los propios asesores de Gordon habían puesto en marcha. Una oferta para adquirir los activos de rendimiento de Harwell and Vale a un precio que permitiría que los acreedores garantizados de Gordon recibieran el pago completo y potencialmente dejaría a Gordon mismo con algún valor de capital. Mucho más de lo que habría recuperado en una liquidación directa. No estábamos tratando de tomar la empresa de Gordon. Estábamos tratando de ser el único comprador lo suficientemente disciplinado como para hacer que valiera algo. Pero CNBC no escribe explicaciones de 3 párrafos a la medianoche en la víspera de Navidad. CNBC escribe titulares. Y el titular era, Grip Capital Partners presenta una oferta competidora por una firma de bienes raíces de Connecticut en problemas fundada por la familia de la esposa. Mi teléfono sonó 11 veces en la hora siguiente. Primero Margot, luego Beverly, luego un número que no reconocí que resultó ser el abogado de Gordon, luego Ethan nuevamente, luego Sophie, quien claramente había sido despertada por el ruido y estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo. Respondí la segunda llamada de Margot. No estaba tranquila. Clifton, ¿qué has hecho? Gordon está devastado. Mamá está fuera de sí. ¿Entiendes cómo se ve esto? ¿Tienes alguna idea, Margot, de lo humillante que es esto en Navidad? Presentaste una oferta por la empresa de mi tío en la víspera de Navidad después de todo lo que esa familia ha pasado. Margot, ¿qué? Tomé un respiro. El principal prestamista garantizado de Gordon iba a tomar esos activos de rendimiento en una oferta de crédito en enero. Ese prestamista es un banco al que no le importa Gordon ni su familia ni los 73 empleados de Harwell and Vale que todavía tienen trabajo. Iban a adquirir esos activos, reposicionarlos y venderlos a un fideicomiso de inversión inmobiliaria para fines del segundo trimestre. Gordon se habría ido sin nada. Silencio. Nuestra oferta cambia eso. Si el tribunal acepta nuestra oferta, los acreedores de Gordon recuperan todo y Gordon conserva una participación minoritaria en el capital de la entidad reorganizada. No es aniquilado. Tiene algo con lo que trabajar. Más silencio. He estado construyendo esto desde abril, Margot. Desde el día en que Gordon vino a mi oficina. No podía hacer lo que me pidió que hiciera entonces, pero podía hacer esto. La escuché respirar. ¿Por qué no me lo dijiste? Me dijiste hace 2 semanas que puse los negocios antes que la familia. Me dijiste el mes pasado que debería haber ayudado a Gordon simplemente porque somos familia. Dejé de intentar explicar la diferencia entre lo que hago y lo que crees que hago en algún momento de octubre. Margot, tú dejaste de escuchar en algún momento antes de eso. La línea estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego, necesito hablar con mamá. Sé que sí. Feliz Navidad. Quiero hacer una pausa aquí porque esta es la parte de la historia en la que más pienso. No en la oferta, ni en el titular de CNBC, ni en la llamada telefónica a las 12:12. Pienso en la cena.
Pienso en Margot sentada frente a mí diciendo esas palabras, es mejor si no vienes. Y la completa certeza en su rostro. La forma en que había absorbido el marco de referencia de su madre de manera tan completa que yo me había convertido en su mente en el difícil, el problema, la persona cuya ausencia le daría a la familia unas vacaciones pacíficas. Y pienso en mí mismo sentado allí diciendo que estaba bien y sirviéndome más vino. Me he preguntado 100 veces por qué no luché más en ese momento. ¿Por qué no expuse todo el panorama general, el análisis del negocio, los 3 meses de trabajo silencioso, el verdadero significado de lo que había hecho y no había hecho con la solicitud de Gordon? Y la respuesta honesta es que no pensé que ella lo escucharía. Después de 22 años, había aprendido la arquitectura de la familia de Margot. Sabía que las interpretaciones de Beverly Harwell viajaban más rápido y se arraigaban más profundamente que cualquier cosa que yo pudiera decir. Sabía que en el marco familiar de los Harwell, siempre iba a ser el forastero que no entendía cómo hacíamos las cosas. Había intentado explicarme tantas veces en tantos momentos pequeños que simplemente me había quedado sin el tipo de esperanza que hace que una explicación valga la pena. Así que la dejé ir a Navidad sin mí, y me senté con la chimenea y el viejo perro y el buen vino, y esperé a que el mundo se pusiera al día con la verdad. Los días entre Navidad y Año Nuevo fueron diferentes a cualquier cosa en mi vida adulta. La historia de CNBC fue recogida por la sección de bienes raíces del periódico The Wall Street Journal para la mañana del 26 de diciembre. El enfoque del periódico era diferente. Grip Capital Partners ofrece un salvavidas de reestructuración a una firma de Connecticut vinculada a la familia. Y ese enfoque cambió la conversación considerablemente. El abogado de Gordon me llamó el día 27. No el abogado de Beverly, no la familia de Gordon. El propio Gordon me llamó el día 28. Esa llamada duró 40 minutos. Empezó a la defensiva. Sus asesores de reestructuración le habían informado sobre los términos de la oferta y entendía intelectualmente lo que estábamos ofreciendo. Pero Gordon Harwell tenía 68 años y había pasado toda su vida siendo el que estructuraba acuerdos para otras personas, y estar en el extremo receptor de uno era algo contra lo que su orgullo estaba trabajando duro. Lo dejé hablar. No señalé que había pasado 8 meses mientras Beverly envenenaba mi matrimonio, dejando que su hermana me culpara por sus propios fracasos comerciales. No mencioné la cena de Navidad ni la cabaña ni el hecho de que me llamaran difícil. Nada de eso era relevante para la conversación que necesitábamos tener. Le dije, Gordon, miré tu cartera durante 3 meses. Los activos que rinden son genuinamente buenos bienes raíces. Tu problema nunca fue la calidad de las propiedades. Fue el apalancamiento en el lado en problemas arrastrándolo todo hacia abajo. Si trabajas con nosotros, logramos que se les pague a los acreedores. Mantienes una participación en algo que tiene una verdadera ventaja durante los próximos 5 años y tus empleados conservan sus trabajos. Si nos combates, el banco ejecuta la hipoteca en enero y no obtienes nada. Larga pausa. ¿Por qué? Dijo finalmente. ¿Por qué harías esto por mí después de que salí de tu oficina? Porque es una buena inversión para mis clientes. Eso es todo, Gordon. Eso es todo lo que siempre fue. Negocios. Otra larga pausa. Luego, Beverly le dijo a Margot que estabas tratando de humillar a la familia. Sé que lo hizo. Estaba equivocada. También lo sé. Se quedó callado por un momento. Podía escucharlo pensar. De la forma en que puedes escuchar a alguien reorganizando algo pesado en una habitación. Mis asesores de reestructuración dicen que tu oferta es la mejor propuesta que vamos a ver. Creo que eso es correcto. Voy a recomendar que el tribunal la acepte. Bien. Creo que te alegrarás de haberlo hecho. Hizo una pausa más antes de colgar. Clifton, te debo una disculpa por dejar a Beverly. Se detuvo, comenzó de nuevo. Debería haberte devuelto la llamada en abril. Sí, le dije. Deberías haberlo hecho. Margot llegó a casa el 30 de diciembre. Entró a la biblioteca donde yo estaba sentado con Prospect y una taza de café y se sentó en la silla frente a mí y no dijo nada durante casi un minuto completo. Luego, Gordon me dijo cuáles son los términos de la oferta. Me alegra que haya hablado contigo. Él dijo,
Pasaste 3 meses construyendo esto. Mi equipo lo hizo. Sí. Mientras mamá me decía que eras difícil. Mientras yo estaba. Se detuvo. Tenía la mandíbula apretada. Mientras yo te decía que no vinieras a Navidad. La miré. Había amado a esta mujer durante 25 años. Había construido una vida con ella, criado a 2 hijos extraordinarios con ella y soportado más cenas de Beverly Harwell de las que a cualquier ser humano se le debería pedir que soporte porque ella valía la pena. Y sentado allí mirándola a la cara. La forma en que sostenía algo que parecía vergüenza y dolor y una especie de furia hacia sí misma que reconocí porque yo también la había sentido. No sentí la satisfacción que pensé que podría sentir. Solo me sentí cansado. Necesito preguntarte algo, me dijo. Está bien. Cuando dije lo que dije en la cena, cuando te dije que no vinieras, apretó los labios, ¿qué pensaste? Lo pensé. La respuesta real, no la pulida. Pensé que tu madre te había estado hablando durante tanto tiempo y con tanta consistencia que habías dejado de poder escucharme en absoluto, y no sabía cómo arreglar eso. Así que dejé de intentarlo y comencé a hacer lo único que realmente sé hacer, que es trabajar en el problema frente a mí. Miró la chimenea durante mucho tiempo. La dejé hacer eso, dijo en voz baja. Dejé que ella enmarcara todo. Cada conversación sobre Gordon, cada explicación que intentaste darme, la filtré todo a través de lo que ella ya había decidido sobre ti. ¿Y yo? Se detuvo. Ese no es el tipo de esposa que pensé que era. No, le dije, no lo es. El silencio entre nosotros no fue cómodo, pero tampoco fue hostil. Era el silencio de 2 personas que habían estado hablando sin escucharse durante tanto tiempo que el solo hecho de sentarse en la misma habitación y admitirlo se sentía como un progreso. ¿Qué hacemos ahora?, dijo. No lo sé, dije honestamente. Pero creo que comienza con que entiendas que cuando digo que no a un maltrato, no estoy siendo frío. Estoy protegiendo a las personas que confiaron en mí con su dinero. Y termina con que tu madre entienda que ella no puede definir quién soy yo para mi propia esposa. Margot me miró durante un largo momento. A ella le va a costar mucho esto. Lo sé. La he visto tener dificultades conmigo durante 22 años. Estoy acostumbrado. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, se rió. Fue una risa pequeña y complicada y no del todo feliz, pero fue real. Pasaste la Navidad solo a propósito, dijo. Pasé la Navidad esperando la alerta de CNBC. Esperando que la verdad nos alcanzara. La adquisición de Harwell & Valles se cerró en marzo. La cartera de rendimiento, reorganizada bajo una nueva estructura de retención con RIP Capital Partners como el inversor mayoritario y Gordon reteniendo una participación del 22%, fue tasada en $160 millones el día del cierre. Significativamente más que la valoración de reestructuración de la firma en problemas. A los acreedores garantizados de Gordon se les pagó en su totalidad. Los 73 empleados mantuvieron sus trabajos. El propio Gordon, por primera vez en 2 años, tenía un balance limpio y un negocio viable. Me llamó el día después del cierre. Beverly quiere disculparse contigo, dijo. Dile a Beverly que aprecio eso, dije. Quiere hacerlo en persona en la cabaña, tal vez en el verano. Hice una pausa por un momento, pensando en la cabaña, el embalse congelado, las paredes de cedro y vidrio, la silla donde Beverly Harwell había sostenido su vino caro, y miré mis estanterías. Dile a Beverly que lo pensaré, dije. Y lo dejé ahí. Esto es lo que sé ahora que no sabía la noche que Margot me dijo que no fuera a Navidad. Ser excluido no es lo mismo que estar equivocado. Ser llamado difícil no es lo mismo que ser difícil. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer en un momento en el que te están quitando todo, tu lugar en la mesa, tu reputación dentro de tu propia familia, el derecho básico a ser entendido por la persona con la que te casaste. Es dejar de explicarte y comenzar a hacer el trabajo que eventualmente hablará por sí mismo. Pasé 22 años tratando de ser legible para una familia que ya había decidido quién era yo, tratando de traducirme a términos que Beverly Harwell pudiera aceptar, tratando de demostrar año tras año que el hombre de Dayton que se pagó la escuela de negocios era digno del espacio que se había ganado.
Y luego me senté solo en la víspera de Navidad con mi perro y mis libros y mi chimenea. Y lo dejé ir todo. No porque dejara de importarme, sino porque finalmente entendí que la única forma de responder a una mentira sobre tu carácter es ser tan clara e innegablemente tú mismo que la mentira simplemente no puede sobrevivir. La empresa de Gordon Harwell vale algo porque hice mi trabajo. Mis inversores ganaron dinero porque tomé una decisión difícil en abril y una disciplinada en diciembre. 73 personas volvieron a trabajar después de Año Nuevo porque pasé 3 meses construyendo un modelo que nadie sabía que estaba construyendo. Difícil no es la palabra que lo cubre. Pero en realidad nunca lo hizo. Margot y yo seguimos casados. Quiero ser honesto sobre eso. No porque haga que la historia sea más limpia o más satisfactoria, sino porque la verdad es que 2 personas pueden tener una grave falla de confianza y aún así elegir intentarlo. Estamos en terapia. Estamos trabajando en lo que significa que ella permitió que el marco de referencia de su madre reemplazara su propio juicio durante la mayor parte de 2 años. Eso no es algo pequeño en lo que trabajar. Algunos días es difícil. Algunos días la miro desde el otro lado de nuestra mesa del comedor y recuerdo los espaguetis y la voz y el creo que es mejor y tengo que elegir activamente seguir sentado allí. Pero sigo sentado allí porque ella vale la pena. Siempre lo fue. Solo lo olvidó por un tiempo y yo también. Y tomó una alerta de CNBC a las 12:12 de la mañana del día de Navidad para que ambos lo recordáramos. Ethan me llamó en la víspera de Año Nuevo. Papá, me dijo, solo quiero decir que cuando me dijiste que le dijera a mamá que revisara los documentos de reestructuración en el momento, estaba enojado. Pensé que habías hecho algo para avergonzarnos. Sé que estaba equivocado. También lo sé. Se río y suena como yo cuando se ríe. Este niño que creció viéndome trabajar jornadas de 18 horas y construir algo de la nada y soportar cada cena de Beverly Harwell sin inmutarme. La abuela Beverly va a tener que pensar muy bien en cómo habla de ti. Él dijo. Ella no tiene que hacer nada, le dije. Beverly va a ser Beverly. Esa parte no va a cambiar. Pero todavía vas a ir a la cabaña este verano. Lo pensé. En la chimenea de la biblioteca, en Praspec con su cabeza en mi regazo, en el vino Barolo que había bebido solo y en las 12 horas de silencio antes de que sonara el teléfono. Sí, dije. Voy a ir a la cabaña. Bien, dijo Ethan. Y lo fue. Mi nombre es Clifton Reeve. Tengo 52 años. Crecí en Dayton, Ohio, hijo de un trabajador de fábrica y una vendedora de Avon. Y he pasado mi vida adulta haciendo una cosa, tomar situaciones complicadas y difíciles a las que otras personas se han rendido y encontrar el camino a través de ellas. No soy difícil. Soy preciso. Hay una diferencia.